¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial. El día de hoy quiero invitarlos a que continuemos adelante con este estudio que estamos haciendo sobre la Semana Mayor, sobre la Semana Santa. La idea es que cuando el Señor nos permita una próxima Semana Santa, nosotros sepamos qué celebramos, por qué lo celebramos y cuál es el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Sin más, recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez y arranquemos de una vez entonces con el día de hoy, que es el Jueves Santo. Permítame, yo cambio rápidamente aquí la pantalla y arrancamos de una vez. Bien, ahí está entonces, Jueves Santo. Nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Recordemos que esto es instituido por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, vamos a dividirlos y vamos a trabajarlos por partes. Vamos a trabajar el día de hoy, pues, la Eucaristía. Entonces, si bien es cierto que celebramos estas tres instituciones, la Eucaristía, el sacerdocio y el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, entremos el día de hoy en la Eucaristía. Para entrar de lleno en la Eucaristía, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos vimos que Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito, que la gente sacudía de ramos, palmas, como lo muestra este icono, esta representación que está acá, y que las personas decían, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dijimos que Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo entró el Domingo de Ramos a Jerusalén como verdadero rey, como verdadero Mesías o enviado y como verdadero Cordero de Dios. Vimos cómo en Jesús de Nazaret se cumplían las tres características que Dios había ordenado hacer, Dios había ordenado que tenía que tener el Cordero de Pascua, el corderito animal, que eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 5, que fuera macho, que fuera de un año y sin defecto. Macho porque prefiguraba a Jesucristo, verdadero Cordero de Dios, como lo señaló Juan Bautista. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que toda esta semana va unida. Y yo les dije a ustedes, ojo con este señalamiento de Juan Bautista que señala con el dedo a Jesús. Está en San Juan 1.29 y dice, he ahí el Cordero de Dios. Yo dije, ojo porque toda la semana va a tener que ver con eso. Entonces, vuelvo y repito, este corderito animal que debía de ser macho de un año y sin defecto tal y como lo pidió Dios en Éxodo 12:5, era prefigura de Jesucristo, verdadero Cordero de Dios, que iba a ser hombre de un año, porque recuerden que los corderitos mayores de un año, cuando olían el sacrificio que estaba anterior, echaban para atrás, y el cordero tenía que ir al sacrificio libre y voluntariamente, y prefiguraba a Jesús, que fue a la cruz libre y voluntariamente, sin ser obligado por nadie, y sin defecto, porque prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, que era sin pecado. Eso ya lo explicamos, lo repaso simplemente porque necesitamos conectar con el día de hoy y por si le despierta interés a alguien y no ha visto el Domingo de Ramos, busque el video. Luego vimos cómo Jesucristo, el Cordero de Dios, bueno, dijimos que como se sacrificaban tantos corderos, porque cada familia tenía que sacrificar un cordero, en caso tal de que la familia fuera muy pequeña, se podían unir dos familias, pero sacrificar un cordero. Entonces, como eran cientos de miles de corderos, pues ellos debían entrar 5 días antes a Jerusalén para que fueran revisados por los sacerdotes del templo que cumplieran con las tres características. Entonces, eh, por eso tenían que entrar 5 días antes. La Pascua que nuestro Señor Jesucristo murió caía el viernes. Y si contamos 5 días antes, pues entonces resulta de que el Domingo de Ramos, entonces estaba entrando también a Jerusalén el verdadero Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras ese Domingo de Ramos estaban entrando un montón de corderitos animales, repito, para ser revisados por los sacerdotes del templo, pues también entraba Jesús a Jerusalén y entró no solamente a Jerusalén, sino que se fue directo al templo como Cordero de Dios para ahí ser revisado por los sacerdotes durante esos días a ver si era acto o no era acto para el sacrificio. Por eso vemos que durante esos días Jesús está dialogando con los sacerdotes del templo, haciéndoles preguntas, etcétera. Eso ya lo vimos la vez pasada, es un recuerdo que estoy haciendo, un recordatorio, pues para que entendamos lo que vamos a conectar el día de hoy.
Bien, ahora sí arranquemos entonces de lleno. Resulta que la Pascua, la semana que Jesús murió, es decir, la cena pascual se debía de comer el viernes a la caída del sol, pero Jesús la adelantó para el día jueves. ¿Por qué? Porque la Misná, las leyes judías decían que todo judío tenía que celebrar la cena, porque el que no la celebre no renueva el pacto con Dios para el próximo año. Entonces todos estaban obligados a celebrarla, pero si alguien no la puede hacer el día que cae por algún motivo grave, sea un viaje, sea lo que sea, algo muy grave que no la pueda celebrar, entonces la puede adelantar o atrasar un día, pero la debe de celebrar. Y como Jesús el viernes iba a estar muerto, pues por eso la adelantó para el día jueves. Entonces creo que es muy claro lo que está sucediendo acá. La semana que Jesús murió, la cena pascual se debía de celebrar el viernes. Pero como nuestro Señor Jesucristo el viernes iba a estar muerto, pues aprovechó que las leyes judías, la misma le permitían adelantarlo un día y Jesús la adelantó para el día jueves. Por eso entonces nosotros estamos hablando del día jueves. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque de pronto después viene alguien y les dice, no, pero la Pascua que Jesús murió caía realmente el viernes, entonces ustedes celebran el jueves y están errados, equivocados. Pero es porque de pronto ellos no saben que Jesús la podía adelantar y la adelantó porque el viernes iba a estar muerto. Bien, vamos a mirar esto, mis queridos hermanos, porque Jesús subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esta Pascua, esta fiesta, que es la fiesta más importante del pueblo de Israel, es la fiesta de las fiestas, una fiesta que todos ellos esperan con mucha alegría poder celebrar, porque es la fiesta de su gran liberación. Y yo les decía a ustedes la vez pasada, si los judíos esperan esta fiesta con alegría, porque es la fiesta de su gran liberación de la esclavitud de Egipto, ¿cuánto más nosotros los cristianos debiéramos de esperar estas festividades con más alegría? Porque fuimos liberados por nuestro Señor Jesucristo de nuestros tres grandes enemigos, el demonio, el pecado y la muerte. Pero lastimosamente nosotros le hemos eh, quitado el sentido profundo que tiene esta celebración y ya la llamamos vacaciones y en fin, estamos pensando en un montón de cosas menos en esta celebración tan importante. Pero bueno, repito, Dios la instituyó en Éxodo capítulo 12, que voy a leer y lo voy a leer de corrido y después de leerlo de corrido, pues voy a sintetizar algunas cosas importantes que quiero mostrarles ahí. Dice así entonces Éxodo 12, 1 en adelante, repito, donde Dios instituyó la fiesta de la Pascua. Dice así: Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir el animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 del mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas, donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asado al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente. Y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comérselo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se liberarán del golpe del exterminador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable.
y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Adelantemos al versículo 29. A medianoche el Señor exterminó a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. El faraón se levantó aquella noche, lo mismo que todos sus servidores y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso, porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo. Ustedes y todos los israelitas iban ya a dar culto al Señor como lo habían pedido. Tomen también sus ovejas y sus vacas, puesto que así lo quieren, y váyanse. Imploren una bendición también para mí. Los egipcios, por su parte, urgían al pueblo para obligarlo a salir del país lo antes posible, porque decían: de lo contrario, todos moriremos. El pueblo recogió la masa para el pan antes de que fermentara, y envolviéndolo en sus mantos, los utensilios de cocina los cargaron sobre sus hombros. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había ordenado: pidieron a los egipcios objetos de oro y plata, y también ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales accedieron a su pedido. De este modo los israelitas despojaron a los egipcios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, de esto que acabamos de leer, vamos a sacarlo, vamos a contextualizarlo de la siguiente manera. Vemos que ahí Dios instituye, pues obviamente, la cena de Pascua. Vemos que cada familia debía tomar un cordero macho sin defecto de un año, características que ya explicamos en el video anterior del Domingo de Ramos y que acabamos de hacer un pequeño recuento. Deberían sacrificarlo y cocerlo y comérselo completo. Con la sangre tenían que pintar el dintel de la puerta de sus casas. Y esto es bien interesante, mis queridos hermanos, y les voy a decir de una vez, porque si esa sangre sirvió para que cuando pasara el exterminador no matara a los primogénitos de esas casas, pues cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento tome vino y diga: esta es mi sangre, entonces ya en el Nuevo Testamento ya vamos a ser salvos no por pintar el dintel de nuestras casas, sino por consumir la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a salvar de la muerte. Y eso concuerda con el Evangelio de San Juan cuando Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces lo menciono ahora, pero es para que ustedes vayan dando cuenta de lo importante de esto. Tenían que pintarle el dintel de sus casas porque lo que se venía era la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos de Egipto, en la cual murieron todos los primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón. Esto significaba que la dinastía de ese faraón terminaba ahí porque ya no tenía un sucesor. Esto provocó que el faraón y todo Egipto permitieran la salida de Israel de la esclavitud. Incluso le dieron oro y plata para que se fueran, como una especie de forma de pago por su trabajo. Fueron 400 o 430 años de esclavitud en Egipto. Bueno, yo quisiera aquí hacer una pequeña reflexión en esto de una vez por lo siguiente. Miren, para que ellos no se fueran con las manos vacías, ellos despojaron a Egipto y los egipcios les dieron oro y plata. Lastimosamente, mis queridos hermanos, cuando ellos pasaron el Mar Rojo y estaban al otro lado, y Moisés se fue a hablar con Dios y a recibir las tablas de la ley, con ese oro y con esa plata, ellos hicieron un ídolo, un dios falso, y lo adoraron. Aquí la reflexión espiritual es tremenda por lo siguiente, porque muchas veces, muchos de nosotros le hemos pedido al Señor que nos dé prosperidad, que nos dé riquezas, y cuando el Señor nos da eso, ¿saben qué hacemos? Le damos culto y adoración, es decir, quitamos a Dios del primer puesto y ponemos esas cosas en el primer puesto. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que le pedían al Señor que les diera prosperidad, que les diera un negocio, que pudieran tener unas cosas y las otras? Y cuando el Señor les concedió eso, se olvidaron de Dios, nunca más volvieron donde Él, o van por ahí de vez en cuando, y
ya esa insistencia con la cual iban delante de Dios a pedirle que les ayudara, ya eso se les convierte en un ídolo, ese dinero, ese poder, ese placer se les convierte en un ídolo que ponen en el primer lugar y desplazan a Dios. Entonces, a veces leemos esto y criticamos a este pueblo por lo que hizo, pero no nos damos cuenta del mensaje tan tremendo espiritual que hay ahí y que es lo que muchos de nosotros hacemos, que le pedimos al Señor cosas o que el Señor nos da a nosotros cosas y lo quitamos a él del primer puesto y ponemos todas estas cosas como ídolos a los cuales les damos adoración rindiéndoles todo nuestro tiempo a tal punto que no tenemos tiempo para Dios. Entonces, habría mucho que decir sobre esto, pero no nos podemos quedar haciendo meditaciones porque pues no alcanzamos a hacer todo el trabajo. Entonces, los deja salir para que le den culto a Dios. Esto también es interesante porque el faraón les dice, váyanse y den culto a Dios. Y resulta que cuando uno lee el Éxodo, cuando Dios envió a Moisés al faraón, le dijo, deje salir a mi pueblo por 3 días a dar culto de adoración en aquel monte. Y el faraón no quiso, endureció su corazón y vea todo lo que le tuvo que pasar para que al final dijera, entonces váyanse y denle culto a su Dios. A veces el Señor solamente está pidiendo algo sencillo que podemos hacer y nosotros endurecemos nuestro corazón y nos toca pasar unas plagas como las que tuvo que pasar a este faraón para al final tener que acceder y dejar salir al pueblo. Y decía también ahí que sería una celebración perpetua. Y esto es muy interesante porque si era una celebración perpetua no podía acabar. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo vamos a ver que la celebra, Él no la elimina, sino que le da un cambio. Y de esa Pascua entonces nace la Eucaristía, que es el nuevo culto de oración para el Nuevo Testamento. Ya no con un cordero animal como en el Antiguo Testamento, sino donde nosotros nos comemos el verdadero Cordero de Dios, señalado por Juan Bautista con el dedo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo es una fiesta que sigue siendo perpetua, que lo único que cambió fue de animal, de cordero, en este caso ya es nuestro Señor Jesucristo, y un poquito el sentido, pero sigue eternamente celebrándose y ahí vemos nosotros cómo todo pues concuerda tal y como son los planes de Dios. Ahora, como la Eucaristía nació de una cena pascual hebrea, entonces para poder entender mejor lo que hizo nuestro Señor Jesucristo debemos mirar algunos aspectos de la cena pascual judía, al menos los más relevantes y que nos ayudan a entender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo aquel jueves santo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo aquí el Haggadah Shel Pejat, es decir, yo tengo aquí en español toda la cena pascual hebrea. Yo la tengo acá. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto es largo, miren, esto es largo. ¿Por qué? Porque esto era una liturgia. Esto era toda una liturgia y el orden de cómo se debía realizar se llama el ceder y nadie lo podía cambiar. Nadie tenía autoridad para cambiar absolutamente nadie, porque solo Dios puede cambiar lo que Dios ha instituido. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, fue el único que pudo cambiar, y lo vamos a ver más adelante, fue el único que pudo cambiar, pero ningún rabino, nadie, absolutamente nadie en Israel se hubiera atrevido se atreve a cambiar esto de cómo se tiene que celebrar en el orden que se tiene que celebrar. Entonces, vuelvo y repito, como la Eucaristía nació en una cena pascual hebrea, entonces vamos a mirar al menos los elementos más importantes de una cena pascual hebrea y sobre todo los que nos van a ayudar a entender a nosotros cómo es que de ahí pues nace la Eucaristía aquel jueves santo. Vamos a empezar por lo siguiente. Vamos a mirar primero qué elementos hay en una mesa pascual hebrea. Y ustedes se van a dar cuenta que a la medida en que miremos estos elementos son prácticamente casi los mismos elementos que nosotros vemos en un altar católico cuando se celebra la Eucaristía. Bien, entonces vemos que hay unos candelabros, unas velas que están acá. Por eso nosotros en el altar tenemos dos velas a ambos lados, fuera de que tenemos el cirio pascual que representa la luz de Cristo. Vemos que hay sí, un plato que está por acá, un plato. Aquí hay otro plato con unas hierbas amargas, un huevo cocido, etcétera. Y vemos que hay 5 copas, una, dos, tres, cuatro, y la que está aquí que no se ve, 5 copas. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso es que en el altar de donde se celebra la Eucaristía también tenemos una copa. Luego vamos a ver que hay un paño blanco con 3 panes sin levadura. 3 panes sin levadura.
Y ojo, porque ahorita se van a dar cuenta la importancia que tienen estos panes. Entonces, por eso nosotros también en un altar católico vemos que hay pan. Luego vemos que hay un libro que se llama el Haggadah. Vuelvo y repito, este libro, Haggadah Chelpehad, este libro. Y por eso, pues nosotros también en un altar católico vemos el misal. Entonces, ustedes se van dando cuenta y van asimilando y se van dando cuenta que es exactamente lo mismo y después vamos a entender el por qué. Ahora, el Haggadah tiene el Seder. Y el Seder, como les digo, es el orden, es el ritual, es el orden en el cual se tiene que celebrar la Pascua judía. Porque la Pascua judía no es una cena como nuestra Nochebuena, no es una comida normal. La cena pascual judía es una liturgia, es un ritual y ese ritual se lleva haciendo hace más de 3000 años por los judíos. Ahora, el Haggadah es del segundo templo. Este Haggadah que les estoy mostrando acá es del segundo templo, lo cual quiere decir que el Haggadah que celebran hoy los judíos en el mundo entero es el mismo Haggadah que celebró nuestro Señor Jesucristo en el año 33 de nuestra era cristiana. No ha cambiado absolutamente nada. Y esto es muy importante porque, repito, este Haggadah fue el mismo que celebró nuestro Señor Jesucristo y eso va a ser muy importante para entender muchas cosas de las que Él va a hacer ahí. Bien, entonces esas son como las cosas, o sea, ellos tienen muchísimas más cosas. Si yo les mostrara a ustedes, ellos tienen muchísimas más cosas ahí, pero digamos que lo que yo les he dicho a ustedes es, porque pues es una comida larga, es una ceremonia larga, un ritual largo, pero vuelvo y repito, yo estoy tomando las principales para las que tienen que ver con la Eucaristía para que la entendamos de una manera mejor. Ahora vamos a entrar, ya vimos qué elementos tienen ellos, sobre todo los que más nos interesan. Ahora vamos a mirar un resumen de cómo celebran los judíos su cena pascual. Vamos a mirar un resumen. Imagínense cómo será de cortico el resumen, que miren cómo esto es de largo y yo solamente voy a mencionar algunas cosas, pero repito, enfocándome en las más importantes. Entonces, al empezar la cena pascual hebrea, los adultos enseñan a los niños lo que a su vez les enseñaron a ellos cuando eran niños. Y es que para poder celebrar adecuadamente la Pascua, ellos no pueden celebrarla recordando que sus padres fueron esclavos en Egipto, sino que ellos deben sentir en su interior que ellos mismos fueron esclavos en Egipto. Deben sentir el dolor y el sufrimiento de ser esclavo para que puedan entender de que han sido liberados. Y ojo, esto no es porque ellos simplemente lo digan, no, es porque el mismo Dios lo dijo en Deuteronomio 5.3, que dice así: no con nuestros padres, es decir, no con los antepasados, concluyó Yahvé esta fiesta, sino con nosotros los que estamos hoy aquí, todos vivos. Entonces el niño entiende cuando va a celebrar esta fiesta porque los adultos hacen el esfuerzo de explicárselo a los niños. Miren cómo es la pedagogía de Dios. Los adultos se lo explican a los niños lo que algún día cuando ellos eran niños se lo explicaron también. Esa es la pedagogía de Dios para que las nuevas futuras generaciones vayan aprendiendo lo que Dios hizo. Por eso también es muy importante que nosotros en nuestra Semana Santa llevemos a nuestros niños a participar y les expliquemos para que ellos vayan aprendiendo lo que a nosotros a su vez aprendimos cuando éramos niños. Entonces vuelvo y repito, eh, no porque ellos lo dijeran, sino porque Dios lo dice y ellos aprenden y dicen, no fue con nuestros padres que el Señor hizo esta fiesta, no, con nosotros los que estamos vivos hoy aquí. Porque el niño, vuelvo y repito, tiene que sentir lo que es ser esclavo, el dolor, el sufrimiento, para que pueda sentir de alguna manera que él también fue liberado. Y no se quede diciendo, no es que mis padres fueron celebrados, sino nosotros fuimos liberados. Ese sentido de pertenencia que tienen ellos frente a las cosas buenas, pero también frente a las dificultades que les han sucedido. Por eso para ellos más que un recordatorio es una memoria viva de su pueblo. Es muy importante esto porque para ellos es una memoria viva de su pueblo, pero muchos de nosotros es un simple recordatorio, lastimosamente la Semana Santa para muchos de nosotros es un simple recordatorio al cual no le prestamos importancia y cada vez vamos cambiando más su verdadero sentido espiritual y vamos pensando simplemente que es una semana de vacaciones. Luego, ¿qué hacen? Ellos se ponen el kipá. ¿Qué es el kipá? Como ustedes pueden ver, es como este gorrito que tienen ellos aquí encima. Ojo.
que aquí tiene este señor y que aquí tienen estas otras personas, dice así: todo varón judío que celebra la cena pascual se tiene que poner el kipá. Nosotros lo conocemos como el solideo, y lo conocemos como el solideo porque lo usa el obispo, ¿no? Que es un círculo pequeño que ellos se ponen en su cabeza, como están viendo la imagen, los que están viendo la imagen ahí están de pronto conectados, dice así: ningún judío ora sin ponerse el kipá, porque para ellos significa que ellos llegan hasta aquí, hasta su cabeza, y que de ahí para arriba comienza el poder de Dios. Y ese kipá ellos se lo ponen todas las mañanas cuando se levantan y constantemente se lo están tocando como si se les fuera a caer. Pero eso está agarrado, eso no se les cae. Eso lo hacen es simplemente para estarse recordando en cada momento del día que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, que en medio de todo lo que les pueda pasar, ellos llegan hasta acá y que de aquí para arriba está el poder de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en últimas el kipá es un signo de humildad. Es un signo de humildad que nos enseña que nosotros debemos dejar de ser soberbios y que nosotros llegamos hasta acá. Pero también nos alienta que en medio de problemas, que en medio de dificultades, nosotros llegamos hasta acá y que de aquí para arriba está el poder de Dios. Y ahí tendríamos que decir cuántos de nosotros los católicos debiéramos ponernos un kipá, porque somos soberbios y tenemos un ego enorme, tanto que nos creemos muchas veces el Espíritu Santo. Entonces vuelvo y repito: todo judío, cuando va a celebrar la cena pascual, pero desde que se levanta, se pone este equipa, se lo está tocando, y muy importante que sepamos que significa para ellos que ellos llegan hasta acá y que de aquí para arriba está el poder de Dios. Luego ellos se ponen el talif. ¿Qué es el talif? Este que es como, pues yo como soy colombiano y antioqueño, pues conozco lo que es un poncho, pero pues no sé en otros países si eso existirá. De todas maneras, aquí está esta imagen y aquí está una persona que lo tiene puesto. Entonces, el talib es esto que están ustedes viendo acá, y tiene aquí en la parte de arriba, tiene un versículo bíblico que está en Levítico 19:1. Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios santo. Es el llamado que Dios nos hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a que seamos santos. Ojo, no a que seamos buenos, porque un cristiano está llamado a ser más que bueno, un cristiano está llamado a ser santo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No será lo mismo ser bueno que ser santo? No, no es lo mismo, y hay una diferencia. Porque hay gente que es atea y es buena, hace cosas buenas. Y hay gente que no es atea y hace cosas malas, asesina, roba, en fin. Pero también hace cosas buenas por la gente que están a su alrededor. Por eso es que nosotros no estamos llamados por Dios, vuelvo y repito, por eso es que nosotros no estamos llamados por Dios solo a ser buenos, sino que también tenemos que ser santos. Sino a ser santos más bien, no a que también, sino a ser santos. Este talí tiene cuatro flecos, que son estos cuatro que cuelgan acá, y cada fleco tiene 5 nudos. Ojo, vuelvo y repito. Entonces, tiene un versículo de Levítico 19:1: sean santos porque yo soy el Señor, soy su Dios, soy un Dios santo, en la frente. Cuando se lo ponen queda en la frente. Tiene cuatro flecos, que significan los 4 puntos cardinales, y 5 nudos, que significa el poder de la Torah sobre los 4 puntos cardinales, es decir, sobre todo el universo. Eh, Cuando ellos se van a poner el talif, lo besan, le dan un beso y se lo ponen. Por eso es que vemos que cuando el sacerdote se va a poner la toga, pues la besa y se la pone. Pero es para que nosotros vayamos viendo de una vez la similitud que hay, pues porque nosotros somos el nuevo pueblo de Dios y somos los que tenemos la continuidad con el antiguo pueblo de Dios. Entonces, y cuando el evangelio, es muy importante esto, porque cuando en el evangelio nosotros encontramos una mujer con flujos de sangre, que dice el texto que tocó el borde, el manto de Jesús y se sanó, lo que ella hizo fue tocar una de estos nudos que significan la Torá, el poder de la Torá sobre los 4 puntos cardinales, a lo mejor una promesa de Dios, etcétera. Entonces es muy importante eso, mis queridos hermanos, porque miren, si lo profundizáramos un poquito más, es que lastimosamente no nos podemos hacer, pero en el pueblo de Israel la sangre significa la vida.
Por eso una persona que está perdiendo la sangre, pues se le está yendo la vida y por eso se muere, ¿sí? Entonces, cuando esta mujer tenía flujos de sangre por 12 años y nada la podía curar, pues lo que ella estaba perdiendo era la vida. ¿Y qué le devolvió la vida? Tocar el manto de Jesús. Cuando ella toca el manto, seguramente un fleco de estos, pues el Señor siente que un poder salió de ella, se devuelve, la mira, pregunta, la mujer cuenta lo que le sucedió y pues a ella recibe ahí la vida, la sanación, la vida, gracias a que Jesús le devolvió esa vida. Entonces, los judíos para orar se tapan la cabeza, se lo ponen así como lo tiene este señor aquí abajo, se tapan la cabeza con el talid, para que nadie los interrumpa o los distraiga, porque al taparse se acuerdan que en oración ellos entran en comunión con Dios y que nada los debe distraer. Esto es muy importante, hermanos. Ellos se lo ponen así, se tapan y solamente quedan viendo hacia el frente, porque esto les recuerda a ellos que ellos cuando están en oración están hablando con Dios, están entrando en comunión con Dios y no quieren que nadie los distraiga. Ay, hermanos, yo creo que en la iglesia sí que necesitamos ponernos un talib, porque en la iglesia vemos gente pegada al celular, en la iglesia vemos gente mirando para un lado, para el otro, en la iglesia vemos gente mirando quién fue o no fue con la falda cortica, cómo se vistió el otro. Dígame que no. Hay que ser honestos y reconocer eso. Y precisamente el talib lo que evita es eso. Cada judío está concentrado ahí, sabe que está en comunión con Dios en oración y no quiere que nadie lo distraiga. Entonces nosotros debiéramos de ponernos también un talib espiritual. En el caso mío, ya conociendo esto, yo cuando sé que me voy a distraer porque el demonio quiere distraernos a nosotros en la Eucaristía, yo normalmente en las oraciones yo cierro mis ojos y me concentro en lo que estoy haciendo. Esa es una forma en la cual nosotros nos podríamos poner un talib. Entonces nosotros vemos todos los significados tan profundos que tienen estas cosas y a veces ni nos imaginamos o pensamos lo que no es. Y miren la profundidad que tiene cada cosa y espiritualmente qué nos estaría diciendo a nosotros. Luego comienza de la siguiente manera, la señora de la casa prende velas y esto es muy importante. Ella prende velas así como lo estamos viendo acá. Esto es una comida familiar. Vemos que hay una familia completa y unos niños, está la señora de la casa y la vemos prendiendo unas velas. Dice, lo primero que hacen al iniciar es prender velas. Ningún judío hace nada sin prender velas. El chaval empieza prendiendo velas. Toda oración comienza prendiendo velas. ¿Por qué? Porque el judío dice que todo acto de oración debe empezar haciendo el primer acto que hizo Dios en Génesis antes de hacer la creación, que fue separar la luz de las tinieblas. Y ellos dicen, nunca ores sin separar la luz de las tinieblas. Y no es simbólico. Ellos cuando prenden velas recuerdan que ellos, al igual que Dios hizo, deben separar en su vida lo que es luz de lo que en su vida es tinieblas. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque nosotros muchas veces andamos por ahí prendiendo velas y no tenemos ni la menor idea qué estamos haciendo. Y qué bueno sería recuperar este sentido que tiene para el judío el prender velas. El prender velas lo hacen porque lo primero que hizo Dios antes de hacer la creación fue separar la luz de las tinieblas. Y ellos lo hacen para recordar que ellos, para orar, para hablar con Dios, para lo que sea, tienen que separar lo que en ellos lo que en ellos es luz de lo que en ellos es tiniebla. Sería muy bueno que nosotros aprendiéramos a ir separando lo que nosotros es luz de lo que nosotros es tinieblas. Y que cada vez más seamos más conscientes de que tenemos que ser luz y ir eliminando las tinieblas. Entonces, también prenden velas en las tumbas de sus líderes, como por ejemplo en la tumba del rey David. Esto es importante eh, porque pues a nosotros también nos critican que porque nosotros prendemos velas en las tumbas, que etcétera, etcétera. Eh, y resulta de que cuando uno ve esto nos viene a nosotros por los judíos. Esto de prender velas nos viene a nosotros por los judíos. De ahí nos viene la costumbre de prender velas. En la misa, por ejemplo, entonces los candelabros, vemos que cuando va a arrancar la misa y no se han prendido los candelabros, ay hermano, todo el mundo falta por ahí haciendo señas, la otra diciendo, mírenla, no se han prendido los candelabros, las velas, y entonces corren a prenderlos. Ojalá también nosotros cojamos la costumbre judía de acordarnos, de separar lo que nosotros es tinieblas de lo que nosotros es luz, para poder entrar en oración con Dios de una manera más digna. Entonces vuelvo y repito, de hecho, cuando un judío va y le prende velas
a la tumba de David, lo que está haciendo es tal vez reconociendo que esa persona en su vida supo separar en él lo que en él era luz de lo que en él era tinieblas. Entonces, hay un significado que nosotros le podríamos dar también a esto de prender velas cuando vamos a una tumba de un santo o en fin, debiéramos de pensar que esa persona que está ahí, representada en esa imagen o que está ahí, pues fue una persona que nosotros creemos que supo separar en su vida lo que en él era luz de lo que él era tinieblas. Y eso realmente es lo que son todos los santos. Si uno mira a los santos, fueron personas que separaron muy claramente en ellos, en algún momento de su historia, cuando se encontraron con Jesús, todo lo que en ellos era luz de lo que era tinieblas, y se convirtieron cada vez más y más en luz, al punto que alcanzaron la santidad. Luego, ellos pasan a cinco copas que tienen, las cinco copas que tienen ahí en la mesa, que voy a mencionar solamente los nombres y ahorita las vamos a revisar un poquito. Está la copa del Kiddush o bendición, que es la número uno. Está la copa de las plagas, que también es conocida como juicio o dolor. Está la copa de la redención, que la señalo así porque es la más importante y en la que nos vamos a centrar ahora. Está la copa de la esperanza, de la alabanza, perdón, y está la copa de Elías. Entonces ellos tienen cinco copas, luego pasan a eso de las copas y ahorita les voy a explicar cuando ya estemos mirando qué hacían cada una de ellas. Luego se lavan las manos, ojo, todo, siempre, cada momento que están haciendo algo, se lavan las manos. Por eso vemos también que al sacerdote en algún momento, cuando va a lo del pan y el vino, pues traen agua y le lavan las manos. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo eh, que se hace en la Eucaristía, porque pues más adelante les voy a hacer un video donde les voy a explicar toda la Eucaristía que nosotros celebramos desde Jesucristo, desde que nuestro Señor Jesucristo la instituyó hasta hoy, pero mirándola desde la cena pascual hebrea, toda completa, los aspectos completos de la Eucaristía. Bien, luego, entonces ya entran en las copas, ahora sí vamos a entrar en las copas, una por una. La primera es la copa del Kiddush o bendición. Entonces, la primera copa se llama Kiddush, que es la copa de la bendición, donde ellos recuerdan que ellos deben ser santos porque Dios es santo. Y el que preside la levanta y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech Olou barai peri haofe. Yo no sé nada de esto, pero pues lo saqué, lo saqué de acá, ¿no? Lo saqué de acá. Entonces, pues, por eso lo puse ahí, ¿no? Pero en otras palabras, ¿qué quiere decir? Dice así, bendito sea el Señor del universo por este vino que nos das fruto del trabajo de los hombres. Entonces, vuelvo y repito, cuando ellos cogen la primera copa, que es la copa de la bendición, ellos dicen, bendito sea el Señor del universo por este vino que nos das fruto del trabajo del hombre. Si ustedes están atentos, ya se dieron cuenta que eso lo dice el sacerdote cuando toma el pan, el vino. Eso lo dice. Ahora, después de esto, los judíos toman la copa de la bendición o de la santidad. La copa de la bendición quiere decir que ellos siempre en todo momento deben bendecir a Dios primero que todo. Miren qué tan importante es esto. Que nosotros aprendiéramos que siempre debemos estar bendiciendo a Dios primero que todo. Sería maravilloso que nosotros aprendiéramos. Por eso cada cosa de esas tiene un significado muy profundo. Ojalá para nosotros también fuera lo que para ellos. Que siempre hay que bendecir a Dios en todo momento. Ojalá alejemos de nuestra boca tantas maldiciones, tanto negativismo y empecemos más bien a bendecir a Dios. Luego en los intermedios de esas copas ellos van haciendo otras cosas como las hierbas amargas, etcétera. Sería muy largo, ustedes se imaginan, no sé, yo me pongo a explicarles todo esto. No, sería muy largo, por eso estoy haciendo un resumen. Y por eso en el medio de esas copas ellos van haciendo otras cosas diferentes como las hierbas amargas, etcétera. Luego vienen a la segunda copa, que es la copa de las plagas o juicio o dolor. Luego sigue la copa de las plagas, juicio o dolor y otra vez se vuelven a lavar las manos y entonces coge la persona que preside la cena, moja el dedo en el vino y deja caer 10 gotas en el piso, en recuerdo de las 10 plagas que cayeron en Egipto, recordándole con esto a los judíos que si no hacen la voluntad de Dios, lo mismo que uno le hace a los demás, cae sobre uno mismo. Porque las 10 plagas de Egipto no fueron un castigo de Dios a Egipto. Las 10 plagas fue que Dios le hizo a Egipto lo mismo que ellos le hicieron a los israelitas
cuando estuvieron allá esclavos. Eso es lo que les recuerda esa copa de las plagas. Entonces, mis queridos hermanos, esto es bien interesante. Lástima no podemos profundizar en esto. ¿Por qué? Porque la copa de las plagas, donde cogen y se untan el dedo y dejan caer 10 en recuerdo de las 10 plagas, es para recordarle, para que el pueblo de Israel se acuerde que todo lo malo que uno le hace a los demás se le devuelve a uno también. Por eso uno tiene que estar haciendo la voluntad de Dios y no haciéndole el mal a los demás. Ahora, cada, gota de esas o cada plaga de esas era lo que ya Israel había vivido allá por unos 430 años. Entonces Dios no le estaba haciendo nada, no estaba castigando a Egipto, simplemente a Egipto se le estaba devolviendo lo mismo que él ya había hecho con el pueblo de Israel mientras lo tuvo allá. Esto sería para un estudio tremendo que podemos hacer después, estudiamos el Éxodo y ahí les explico eso. De hecho, también Egipto tenía cientos de dioses, miles de dioses. Y cuando lo profundicemos nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas plagas sí representaba a un dios egipcio, con lo cual muestra que es Dios actuando con su poder por encima de los 10 principales dioses de los egipcios. Entonces es bien interesante esto. Cada que dejan caer una gota, pues ellos van pronunciando una de las plagas que son sangre, ranas, mosquitos, bestias, pestes, úlceras, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Luego ellos pasan a la parte de los panes sin levadura, donde hay 3 panes. Es bien interesante esto que ahora les voy a explicar, porque de esos 3 panes ellos cogen el del medio que llaman el aficoman. Entonces, vuelvo, repito, ellos tienen 3 panes con un paño blanco. De los 3 panes, el del medio, que es el que van a envolver en un paño blanco y lo van a esconder, vamos a ver más adelante, se llama el aficoman. Por ahora simplemente lo menciono porque estamos haciendo un recuento de cómo ellos pues lo hacen. ¿Sí? Estamos haciendo un recuento. Llegan a los panes, cogen el aficoman, es decir, de los 3 panes, por eso tengo estas 2 imágenes. De los 3 panes, cogen uno, el del medio del aficoman. ¿Y qué hacen? Ahora, miren qué interesante esto antes de seguir. Después de la copa de las plagas entran al pan, donde hay 3 panes sin levadura. Y recuerden que San Pablo dice que la cena pascual judía es prefigura de lo que va a ser realidad en Cristo Jesús. Entonces, si esta cena pascual judía es prefigura, los 3 panes representan para nosotros la Trinidad. Entonces, el primero representa al Padre, el del medio representa al Hijo y el otro al Espíritu Santo. Los judíos cogen el segundo pan, que para nosotros representa o corresponde al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, lo envuelven en un paño blanco y lo esconden en la casa. Entonces, a ver, yo hago un poquito de énfasis en esto. Ellos ahí en la mesa tienen 3 panes sin levadura. De los 3 panes sin levadura, ellos cogen el aficoman, que es el del medio, lo envuelven en un paño blanco. Ahora, antes de eso, recuerden lo que habíamos dicho. El apóstol San Pablo dice que la cena pascual judía es prefigura de lo que es realidad en el Nuevo Testamento. Entonces, si esa cena pascual judía es prefigura, pues al ser 3 panes representan para nosotros la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No para el judío, hay que ser claros, no para el judío, porque al ellos no aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, pues ellos no son trinitarios. Pero para nosotros los cristianos sí es muy significativo que sean 3 y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre del medio va a representar al Hijo. Ese lo esconden en un paño blanco en la casa. Hay 2 formas. Una es que lo esconden en un paño blanco, en algún momento salen a buscarlo. El que lo encuentra, pues se gana un premio. Como ellos son gente próspera, adinerada, puede ser un televisor, un carro, eso depende, ¿no? Y hay otra forma que leí, es que los niños lo esconden o lo tienen en un lugar y todos los niños van y lo traen. Una forma de mantenerlos entretenidos y a todos se les da un detalle. Entonces, cualquiera de esas 2 formas me imagino que hacen ellos hasta el día de hoy. Pero es bien interesante lo que hacen. Lo más importante es que es un paño blanco donde esconden el pan del medio, que para nosotros, y va a ser muy importante esto ahora cuando lleguemos a lo que Jesús hace, que para nosotros representa al Hijo. Luego toman el aficomen cuando lo encuentran
Y el que preside dice, bendito sea el Señor del universo por este pan que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Otra vez nos recuerda la Eucaristía cuando el sacerdote toma el pan antes de la consagración y dice eso. Lo parten y lo comparten en señal de unidad. Entonces, después de que dice esas palabras, lo parten así, lo fraccionan, lo parten y lo comparten con los que están ahí en señal de unidad. Luego ellos vuelven otra vez a las copas porque hicieron un alto en la segunda copa, vuelven otra vez a las copas y pasan a la copa de la redención. Cuando llegan a la copa de la redención, que en esta va a ser muy importante y es en la que voy a hacer énfasis ahora cuando estemos mirando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el que preside dice, bendito sea el Señor del universo por este vino que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Otra vez lo que escuchamos al sacerdote decir antes de la consagración. Pero ojo a lo siguiente. Significaba para ellos que algún día vendría el Mesías a redimirlos y hacer con ellos una nueva alianza. Y esto es muy importante. Por eso se llama la copa de la redención. Significaba para ellos que algún día iba a venir el Mesías a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza. Ojo con lo que significaba eso. Bueno, antes de entrar aquí, entonces, simplemente ya para resumir y dejar hasta acá, ellos terminaban de la siguiente manera. El que preside decide hasta cuándo, eh, no, perdón, dice, ¿a dónde el año que viene? Y todos ellos contestan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el sueño de todos los judíos es algún día volver a celebrar la Pascua en Jerusalén. Todos los judíos en el mundo celebran la Pascua. Todos los judíos en el mundo son judíos, así vivan en otros países y nazcan en otros países, son judíos. Y todos tienen el anhelo de algún día poder celebrar la Pascua nuevamente en Jerusalén. Por eso la cena pascual termina así. ¿A dónde el año que viene? Y todos responden a Jerusalén. Ahí tenemos un resumen de lo que hacen los judíos, de los principales elementos que yo quise tomar de lo que hacen los judíos cuando celebran la cena pascual hebrea. Ahora sí vamos a mirar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la Pascua del año 33 antes de morir. Vamos a mirar lo que hizo. Presten atención. Por eso tengo estas dos imágenes acá. Aquí tenemos la última cena donde nuestro Señor Jesucristo se reúne a hacer esa cena con los 12. Y aquí tenemos una imagen de una familia judía celebrando la cena pascual, porque era una comida familiar. Miren lo que yo pongo acá y presten atención. Aquí pongo Jesús con los 12 apóstoles y pongo hombres. Y aquí pongo no hubo mujeres. Y ojo a lo que les quiero explicar. Si nosotros miramos esta imagen de acá de la derecha, vemos que en la cena pascual hebrea habían mujeres. De hecho, era la mujer de la familia, la mamá de la casa, la que iniciaba encendiendo las velas, como les dije ahorita. Aquí pongo que Jesús la celebró con los 12 y no habían mujeres, porque resulta de que los evangelios nos cuentan que en la Pascua que nuestro Señor Jesucristo celebró, no habían mujeres. Solamente estaban los 12. Es más, ni siquiera María estaba presente. Ni María, ni María, la madre de la Virgen María, ni María, la hermana de Lázaro, ni Marta, ni ninguna de esas mujeres estaba ahí. Personas muy importantes en la vida de Jesús. ¿Y por qué yo les hago esta claridad y les pongo este cuadro acá? Porque aquí quiero hablarle con todo cariño y con todo respeto a las mujeres y mostrarles esto para que no se enojen, porque muchas de ellas andan enojadas con la iglesia y con el Papa, que porque no las ordenan sacerdotisas. Y como dijo el Papa Juan Pablo II, no es que yo no quiera, es que yo no puedo. El Papa no puede, ni la iglesia puede hacer algo contrario a lo que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si a alguien le tendrían que preguntar algún día cuando se mueran por qué, es a nuestro Señor Jesucristo. Pero por favor, no es ni el Papa ni la Iglesia, porque ellos no lo pueden hacer. ¿Y de dónde viene entonces que fue decisión de nuestro Señor Jesucristo? De que cuando nuestro Señor Jesucristo celebró la última cena, Él no, ni siquiera la Virgen María estuvo ahí presente. Y repito, aquí tengo una imagen donde vemos que en las cenas pascuales judías estaban las mujeres y no solamente habían mujeres, sino que la madre de familia era la que prendía las velas. Y lo más curioso es que cuando uno lee Lucas 22:14 en adelante, nuestro Señor Jesucristo dice,
con ansia, ojo, con ansia, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo había celebrado muchas Pascuas, porque desde niños celebraban Pascua. Pero cuando llegó a esta, no lo hizo. No habían mujeres, solamente estaban los 12, no habían mujeres. Y ahí es donde él instituye el sacerdocio ministerial para el Nuevo Testamento. Entonces, mujeres, no le echen la culpa a la iglesia, no le echen la culpa al Papa. Eso fue decisión de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decir también lo siguiente. Si el sacerdocio es entendido como un privilegio, como un medio de poder, pues ahí entonces las mujeres sí tendrían una desventaja. Repito, no culpa de la iglesia ni del Papa, sino que así lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Pero como el sacerdocio no es ni un privilegio, ni un poder, ni nada de esas cosas, sacerdocio debiera de ser servidor. Entonces, en ese sentido, ¿cuántas mujeres son grandes servidoras, son grandes sacerdotes? No en el sentido ministerial del Señor, porque ¿quién más que el servicio que presta una mujer y con el amor que lo presta? ¿Qué más que todo lo que hace una mujer? Pero vuelvo y repito, eh, eso fue decisión de nuestro Señor Jesucristo, no es decisión, y así la iglesia lo ha respetado desde siempre. Y es muy llamativo que el Señor dice, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y dice, con ansia he deseado con ustedes, con los 12, el día que los va a instituir como sacerdotes ministeriales para el Nuevo Testamento. Y hay que poner mucho cuidado también con eso, mis queridos hermanos, por esto de la Agenda 2030, que no voy a decir qué es, porque ustedes ya saben. ¿Por qué? Los sacerdotes van a actuar en persona Christi. Entonces, si el Señor hubiera escogido mujeres, esto se hubiera prestado para mal. Se hubiera prestado para mal, porque una mujer no puede actuar en persona Christi, es decir, representando a un hombre, porque de ahí hubieran salido un montón de confusiones, que son aquellas cosas que nos quiere meter la Agenda 2030 y con toda esta ideología de colores, etcétera. Pero bueno, no voy a hablar más de eso porque no quiero tener problemas con el video, pero ustedes ya entienden de qué se trata. Ustedes ya entienden, y no es por cobardía, porque cuando yo he explicado esto en un retiro en mi parroquia, yo les he dicho abiertamente esas cosas así de frente. Pero entiendo que por internet y por YouTube, pues no permiten eso porque lo ven como discriminación. Por eso simplemente lo menciono, pero hasta ahí. Entonces vuelvo y repito. Concentro nuevamente para seguir adelante lo de esta imagen. En la cena pascual hebrea habían mujeres, Jesús no tenía mujeres y fue el día que instituyó el sacerdocio ministerial para que las mujeres no le echen la culpa a la iglesia ni al Papa. Y eso fue decisión de nuestro Señor Jesucristo que se respeta hasta el día de hoy. Luego, hay algo bien interesante también aquí que tenemos que eh, anotar y es que en ninguno de los cuatro evangelios dice que en esa última cena celebrada por nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos había lo más importante que tenía que haber en la cena pascual hebrea, que era el cordero y que se lo debían de comer. Si ustedes se acuerdan lo que leímos ahorita en Éxodo capítulo 12, el centro de la Pascua era un cordero que ellos se tenían que comer. Y cuando uno mira los cuatro evangelios, que de hecho están representados en la cena pascual en esta imagen que está aquí, nuestro Señor Jesucristo con los 12, no dice que había cordero, no dice que había cordero animal. Ahora, no había cordero por dos razones. Escuchen las dos razones. La primera, porque Jesús adelantó la cena pascual del viernes para el día jueves, porque el viernes él iba a estar muerto, iba a morir. Entonces aprovechó que la podía adelantar y la adelantó. Esa fue una de las razones. Pero la segunda por la que no había cordero animal era porque en esa cena que Jesús se iba a convertir en la primera Eucaristía y estaba Jesús, el verdadero Cordero de Dios, según Juan 1.29. Entonces lo repito para clarificar. En esa cena no había cordero animal, pero estaba el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, según señalado por Juan Bautista con el dedo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces, como ahí Jesucristo se iba a convertir la primera Eucaristía, pan y vino en su cuerpo y en su sangre, y Él es el verdadero Cordero de Dios. Entonces, no había Cordero animal, pero sí había el Cordero de Dios verdadero, que es Jesucristo.
Por esas dos razones, entonces, los evangelios no nos dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo la celebró tenían animal cordero. Porque si ellos la adelantaban un día o la atrasaban un día, ellos tenían que poner como señal un hueso de cordero. Tampoco dicen los evangelios que lo pusieron, pero no podían tener cordero animal, sino era el día que se tenía que celebrar. Y como Jesús la adelanta, no hay cordero animal, no hay hueso de cordero, pero está Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Y esto es muy importante, porque entonces cuando Jesucristo tome pan y diga, este es mi cuerpo, y tome vino y diga, esta es mi sangre, desde ahí en adelante nosotros nos comemos el verdadero Cordero Pascual para el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo por eso. Y aquí está nuevamente el señalamiento de Juan Bautista en San Juan 1:29, cuando con el dedo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios, que ya les expliqué el Domingo de Ramos y que no voy a profundizar ahorita. Según el Seder, acuérdense que según el Seder era el orden en que se tenía que celebrar la cena pascual, según el Seder, el menor le preguntaba al que presidía, porque esa noche y esa comida era en especial y diferente a todas las demás cenas. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente porque el Evangelio no lo dice. Según se nos dice, el menor de todos era Juan, Juan el Evangelista. Entonces es muy posible que Juan el Evangelista, que era el menor, fue el que le preguntó a Jesús, Señor Jesús, ¿por qué esta comida y esta noche y esta cena es diferente a todas las noches y a las cenas? ¿Qué tuvo que haber hecho nuestro Señor Jesucristo? Debió haber cogido Éxodo capítulo 12, que ya nosotros leímos al principio, y se los debió haber explicado a ellos. Yo no me alcanzo a imaginar cómo sería la explicación tan profunda que nuestro Señor Jesucristo les dio a ellos. Yo no me alcanzo a imaginar, debe haber sido algo espectacular. Luego debieron de haber tomado la copa de la bendición, que es la primera copa, luego las hierbas amargas, y luego debieron de haber tomado la segunda copa, que es la copa de las plagas. O sea, según el resumen que hicimos y según se tiene que celebrar, ellos debieron de haber hecho eso. Ya con esto lo resumo simplemente para pasar a lo más importante y a lo que más nos interesa. ¿Por qué? Porque luego debieron de haber pasado al aficoman, es el pan del medio que representaba o prefiguraba a Jesús que escondían. El Evangelio tampoco nos va a decir nada de eso. ¿Por qué? Les va a decir por qué. Porque para el Nuevo Testamento, bueno, primero vamos con esta parte. Recuerden que si el Antiguo Testamento, si la cena pascual judía, según San Pablo, prefiguraba lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento, entonces ese pan, vuelvo y repito, prefiguraba a Jesús. Ese pan lo escondían en un paño blanco y Jesús fue envuelto en una sábana, lo metieron en la tumba y ya no dice quién lo encontró, porque la idea es que a Jesucristo lo encontremos todos y cada uno de nosotros y alcancemos como premio la vida eterna. Recuerden que el que encontraba ese pan se ganaba un premio. O cuando los niños, para mantenerlos despiertos, iban y traían todos el pan, se les daba un detalle. Vuelvo y repito, ya el Evangelio no se centra en eso, porque ya el Evangelio lo que nos quiere decir es que a partir de Cristo Jesús, que también fue envuelto en un paño blanco, metido en un sepulcro, todos aquellos que lo encontremos vamos a tener como premio la vida eterna. Entonces llegaron a ese momento de ese pan del aficoman y miren lo que sucedió. No podemos olvidar que es el pan que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar eso. Cuando Jesús lo toma, él debió haber dicho lo que se decía: bendito sea el Señor del universo por este pan que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Pero para sorpresa, miren lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tomó en sus manos, según Mateo 26:26, miren lo que dijo. Mientras comían, Jesús tomó el pan. Entonces, es el pan que el aficoman, el más importante, el que prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo toman, Jesús lo coge en sus manos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces yo no sé, mis queridos hermanos, si ustedes se dieron cuenta lo que aquí hay. Jesús toma ese pan, vamos a suponer que es este. Jesús toma ese pan que lo representa a él, que se envuelve en un paño blanco, se esconde y el que lo encuentra gana un tesoro. Cuando Jesús toma ese pan, que ya no nos dice quién lo encontró ni nada, porque la idea es que a Cristo Jesús lo encontremos todos nosotros y nos ganemos un premio a la vida eterna. Jesús lo tomó en sus manos. Y Jesús no dijo lo que se decía en la cena pascual hebrea.
Jesús cambia lo que se decía. Miren, nadie podía cambiar lo que Dios instituyó, pero como Jesucristo es Dios, Él era el único que lo podía cambiar. ¿Y cómo lo cambió? Lo cambió tomándolo en sus manos y diciendo, este es mi cuerpo. Coman, este es mi cuerpo. Tremendo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El pan que lo prefigura a Él, lo toma en sus manos y les dice, coman, este es mi cuerpo. Bueno, yo cuando aprendí esto a mí se me empezaron a clasificar todas las cosas y yo dije, jamás dudaré de que en ese pan y en ese vino está la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que es muy significativo cuando uno lo mira desde la cena pascual hebrea. El pan que lo prefigura a Él lo toma en sus manos y dicen, este es mi cuerpo, coman. Luego, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo eso, ahí los discípulos entendieron el discurso más difícil que le tocó predicar a nuestro Señor Jesucristo, que fue el discurso que está en el Evangelio de San Juan capítulo 6, que yo no lo voy a leer, simplemente les voy a recordar lo que sucedió. Ahí Jesús dice, desde el 51 en adelante, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y miren lo que yo señalé aquí, el pan que yo les daré es mi carne. ¿Por qué? Porque a las protestantes dicen que es el pan de la palabra. Y eso se tumba muy fácil porque Jesús dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Ahí no dice el pan de la palabra, no. Así que no nos dejemos engañar. En fin, Jesús dice, mi carne es verdadera y simbólico, no hay nada. Comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día postrero. Eso quiere decir que el que no lo come, pues no va a ser resucitado. Y puede ser sacerdote, puede ser obispo, puede ser laico, puede ser predicador, puede ser pastor, lo que quiera. Pero si no come la carne y la sangre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, no tendrá vida eterna. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo ahí. Hace una comparación con el maná, de cómo los antepasados comieron maná y murieron. En cambio, él dice, en cambio, el que me coma a mí nunca va a morir, etcétera. Ya si adelantamos al versículo 66, como fue un discurso tan duro donde ellos entendieron que Jesucristo estaba diciendo que a él se lo tenían que comer, ellos entendieron que era literalmente. Entonces, como ellos estaban entendiendo eso, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, ese discurso en el que Jesús no se echó para atrás, sino que se mantuvo, hizo que se fueran todos sus seguidores menos los 12. Porque entendieron que Jesucristo les está diciendo que a él había que comérselo literalmente. El detalle es que ahí nuestro Señor Jesucristo no está diciendo que él había que comérselo literalmente, sino sacramentalmente. Y eso fue lo que entendieron ellos cuando Jesús tomó el pan en las manos y dijo, este es mi cuerpo. En otras palabras, este soy yo, este es mi cuerpo, coman. Ahí fue cuando ellos entendieron este discurso y entendieron que no era literal, porque nosotros no creemos en que nos comemos literalmente nuestro Señor Jesucristo, sino eh, no literal, sino no es literal, ahora se me fue la palabra, Dios mío, eh, sino real, presencia real. Una cosa es presencia real, donde vemos pan y vemos vino, pero es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa es literal, porque tendríamos que estar mordiendo, ver a Jesucristo ahí, morderlo como caníbales. Entonces ellos entendieron eso. Ahí fue cuando ellos entendieron ese discurso y dijeron, ah, ahora sí entendemos. Sí es cierto que no lo tenemos que comer, pero no como pensábamos, sino en el pan y en el vino. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo tremendo de esto? Y eh, dice, y entonces cuando se fueron todos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros acaso vosotros también? Piensen que nuestro Señor Jesucristo dejó que se fueran, no tenía, porque o tú lo crees o te vas de la iglesia. La Eucaristía, o crees que es presencia real de nuestro Señor Jesucristo o se va de la iglesia. Y yo le creo a nuestro Señor Jesucristo, yo le creo. Yo moriré creyéndole a Él. Además porque yo sé que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible. Y que así como en Génesis hizo todo de la nada, solamente con su palabra, Él es la palabra, pues Él podía, él puede hacerlo. Ustedes nos dan cuenta que en los evangelios todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía se hacía. Señor, ¿puedes limpiarme? Quiero, queda limpio. A la higuera,
por no dar fruto se secará y la higuera se secó. Entonces para él no es nada imposible, entonces yo le muero creyendo a él. ¿Y qué dice luego? Respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro dijo, Señor, nosotros no entendemos nada, pero si tú lo dices, así tiene que ser. Y frente a esto hay dos opciones, o Jesús está loco, como creyeron los que se fueron y lo abandonaron, o como los que se van ahorita a la iglesia para las sectas y lo abandonan, o lo que Jesús dijo es verdad, y aunque no lo entendamos, con Pedro nos unimos a decir, ¿a quién iremos, Señor? ¿De quién arrancaremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, repito, cuando Jesús hace esto con el pan, que lo toma y dice, este es mi cuerpo, fue cuando ellos entendieron que sí se lo tenían que comer de verdad, pero no literalmente, sino sacramentalmente. Por eso sacramento quiere decir misterio. Luego entonces ellos tienen que haber pasado seguramente a la tercera copa, que es la copa de la redención, y presten atención también a lo siguiente. Cuando el que presidía tomaba la copa de la redención, decía, bendito sea el Señor del universo por este vino que nos das, fruto del trabajo de los hombres. Recuerden que esta copa de la redención significaba que un día vendría el Mesías a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza. Y miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando tiene la copa en las manos. Dice, y tomando la copa, ¿qué tenía la copa? Vino. Y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué significaba la copa de la redención? Que el Mesías vendría a hacer con ellos un nuevo pacto, a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza, un nuevo pacto. Por eso Jesús cuando la toma dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces es muy significativo que la copa de la redención, que significaba que algún día vendría el Mesías a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza, cuando Jesús, es decir, que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, esa copa también lo prefiguraba a él, cuando la toma en sus manos dice, esa copa con vino, esta es mi sangre. Tomen, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Entonces, mis queridos hermanos, cuando yo aprendí eso, yo dije, wow, tremendo, tremendo. ¿Cómo es posible que cuando toma el pan que lo representaba a él, él dice, este es mi cuerpo, coman, y cuando toma el vino, la copa de vino que lo representaba a él, él dice, esta es mi sangre. Y además dice, sangre del nuevo pacto, es decir, está haciendo la nueva alianza tal y como significaba para los judíos que el Mesías vendría a redimirlos y hacer con ellos una nueva alianza. Yo no sé si ustedes ven, pero para mí fue muy claro y muy revelador esto. Luego nuestro Señor Jesucristo dice algo bien interesante que está en Lucas 22:19, haced esto en memorial mío. De estas dos cosas, por la palabra memorial mío, los protestantes dicen que eso no es real, sino que es simbólico. ¿Sí? Y primero que todo, la palabra central es hagan. Y hagan es una orden. Jesús les da la orden de que eso que él hizo, de convertir el vino y el pan en su cuerpo y su sangre, sus discípulos lo deben seguir haciendo. Fue ahí cuando nació el nuevo sacerdocio, el sacerdocio ministerial cristiano, que es el tema próximo que les voy a explicar a ustedes, que nace de la orden de Jesús de seguir de ahí en adelante convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces eso como primero. Como segundo, es que memorial no significa simbólico, sino que memorial era un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, que se llama Ashkaraf, en griego Amnánesis. Y vamos a leerlo porque está en Levítico 24:5 y en Números 10:10. Miren, presten atención a lo que dice. Prepara además 12 tortas de harina de la mejor calidad, empleando 2/10 partes de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6 sobre la mesa de oro puro. Y sobre cada hilera pondrás incienso puro como un pan memorial, como un memorial de pan. Ojo, memorial de pan, como una ofrenda que se quema al Señor. Esto se dispondrá regularmente todos los sábados delante del Señor. Es una oblación permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comerlos en el recinto sagrado porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre sobre sus ofrendas que se queman para el Señor. Y miren lo que dice en Números 10:10. En las grandes ocasiones y en las fiestas y en los días de luna nueva tocarán las trompetas sobre los holocaustos y los sacrificios, lo voy a cambiar de color, y los sacrificios de comunión.
sacrificios de comunión, es decir, de amnánesis. Y este será para ustedes un memorial delante de Dios. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, mis queridos hermanos, se los voy a explicar de una manera muy sencilla. En el Antiguo Testamento había unos sacrificios que se llamaban de comunión o memoriales. En esos sacrificios eran unos sacrificios en los cuales, como vimos en el primero, había un memorial de pan y en el segundo había unos sacrificios de comunión. En este caso eran de animales. ¿Cómo se celebraban? Era un sacrificio primero que todo para que Dios se acordara que tenía un pacto con el pueblo. Entonces le recordaba el tiempo que fueron peregrinos por el desierto y para que Dios se acordara que tenía un pacto con el pueblo. ¿Cómo se celebraba? Entonces, sacrificaban un animal, un cordero, y lo comía el sacerdote que lo ofrecía y el pueblo que estaba con él, como sacrificio memorial o sacrificio de comunión, que le recordaba a Dios Padre que le recordaba a Dios que tenía un pacto con ellos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, hagan esto en memorial o en memoria mía, no es simbólico ni nada de eso, no tiene nada que ver. Es que ellos de ahí en adelante, y ellos que eran judíos y que conocían muy bien todo esto, entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que de ahí en adelante ellos debían de tomar pan, tomar vino, convertirlo o pedirle al Espíritu Santo, que es quien lo hace, que convirtiera el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y ofrecerlo a Dios como un sacrificio memorial de comunión. Un sacrificio que entonces en el Nuevo Testamento le va a recordar a Dios Padre que por medio de Cristo Jesús tiene una alianza, un pacto con nosotros. Esto es muy interesante. Y le da mucha más fuerza el hecho de saber que Dios nunca se olvida de las cosas. Pero con eso Dios lo que quiere es darle fuerza a esto. Repito, ellos entendieron, porque esto era algo que ellos conocían muy bien, que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo que cogieran pan, vino, lo convirtieran en el cuerpo y la sangre del Señor y lo ofrecieran al Padre como un sacrificio memorial de comunión que le recuerda a Dios que por medio de Cristo Jesús tiene un pacto, una alianza con nosotros. Entonces, para que tengamos en cuenta y no nos dejemos engañar cuando nos digan, su memorial es simplemente simbólico, recuerdo, no. Eso es desconocimiento de la palabra de Dios de estos sectarios. Luego dice el Evangelio de San Mateo lo siguiente, 26, volvemos, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, que ya vimos. Pero sigue diciendo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vuelvo y repito. Ojo, les digo que no beberé más hasta el día que, de este fruto de la vid, hasta el día que lo beba en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto, yo espero hacerme entender. Nuestro Señor Jesucristo toma la copa de la redención eh, que lo prefiguraba a Él, coge esa copa con vino y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, beban de ella. Él les dice, beban de ella, pero Él no la toma. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo no la toma? Porque si era la copa de la redención, Él no iba a hacer la redención el jueves, Él iba a hacer la redención el viernes, entonces Él no la podía tomar el jueves. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso ahí no dice que Él la tomó, sino que Él se la dio a ellos y dice, beban de ella todos. Dice, esta es mi sangre, beban de ella todos, pero Él no la toma. Después de que no la toma, dice, yo no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces no la toma porque era la copa de la redención y la redención se hace el viernes. Eso es lo que vamos a explicar el viernes. Y por eso yo les he dicho que todo eso está conectado. De domingo a domingo está conectado. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al Monte de los Olivos. Yo no sé si se dieron cuenta, pero lo que Jesús hizo fue que no terminó la cena pascual hebrea. Y era impensable que algún judío no terminara la cena pascual hebrea. Hasta que no la terminara hasta el final y dijeran a dónde el año que viene, no se podía dar por terminada la cena. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo no la termina. Y no la termina porque Él es el mismo Cordero
de la cena pascual, pero también es el cordero que se sacrificaba por los pecados en la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la expiación, que es lo que vamos a explicar el viernes. Y como él iba a morir era el viernes, no el jueves, el viernes se mataba no solamente el cordero de Pascua y se lo comían, sino que también nuestro Señor Jesucristo se mataba también ese viernes en esa Pascua, pues era la fiesta de la expiación o la fiesta del Yom Kippur, que luego les explicaré un poquitico más sobre eso. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, espero que en este cuadro, a a veces es complicado explicarlo, espero no, a pesar de estarle dando vueltas, lo hago con el interés de que ustedes se den cuenta la profundidad de todo esto y que nuestro Señor Jesucristo cogió esa copa con vino, dijo, este es mi cuerpo, no la tomó, sino que dijo, beban de ella, no la tomó porque era la copa de la redención y la redención no se hizo el jueves, se hizo el viernes. Luego dice, yo no beberé más del fruto de la vida, es decir, yo no voy a beber este fruto hasta que no esté en el reino de mi Padre con vosotros. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos, es decir, Jesús se fue para el Monte de los Olivos sin terminar la cena pascual hebrea. Jesús no la terminó. Luego nos dice Mateo 26:39 de la siguiente manera. Jesús va al huerto de los olivos y dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y por qué la tengo en este color? Porque ¿cuál fue la copa que nuestro Señor Jesucristo no quiso tomar, sino que le dio a los discípulos? La copa de la redención. Entonces, cuando él va al huerto de los olivos, dice, Padre, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Porque Jesús era un ser humano como todos y cada uno de nosotros y sabía lo que esa copa le iba a costar, una muerte terrible como nosotros ni siquiera nos imaginamos en la cruz del Calvario. Una muerte horrible y Jesús sintió miedo de saber lo que esa copa le iba a costar. Redimirnos, porque era la copa de la redención, le iba a costar una muerte horrible en la cruz del Calvario. Y entonces es cuando él dice, Padre, si es posible, si hay otra forma, aparta de mí esta copa. Y aquí hay algo bien interesante y es que el Padre no le respondió nada. El Padre que siempre le respondía, que estaba presto para él, no le respondió absolutamente nada. ¿Y por qué el Padre no le respondió absolutamente nada? Porque acuérdense en las características del corderito. Acuérdense. Macho de 1 año sin defecto y de 1 año era porque tenía que ir libre y voluntariamente a la cruz, que eso ya lo expliqué. Entonces el Padre no le respondió nada porque esa era una decisión que Jesús tenía que tomar libre y voluntariamente, sin que nadie le obligara a pasar por la cruz para redimirnos a nosotros. Y pensemos en lo siguiente, quienes tenemos hijos sabemos que cuando un hijo sufre, el papá sufre y la mamá sufren más que el hijo. El dolor que uno siente es tremendo. Entonces, posiblemente en ese momento el padre estaba pasando por un dolor tremendo viendo a su hijo en lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando y lo que se le venía. Pero no podía decirle nada, no podía cambiar su voluntad, porque el cordero tenía que ir al sacrificio libre y voluntariamente. Y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, que queremos que Dios cambie frente al divorcio, frente a los matrimonios del mismo sexo, y cuando le preguntamos al Señor, Él no va a responder nada. Porque esas son decisiones que hemos tomado libre y voluntariamente y que tenemos que llevar hasta el final. El Señor no va a responder nada porque Él no puede cambiar lo que ya fue establecido, lo que ya es su voluntad. Entonces Él sufrió mucho hasta que digo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sufrió hasta eso, hasta que él dijo eso, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque cuando él se puso bajo la voluntad de Dios, él paró de sufrir y se dio cuenta de que tenía que hacer era la voluntad de Dios, costara lo que costara. Y esas mismas palabras fue las que dijo María 33 años antes, en Lucas 1:39, cuando dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces vemos cómo no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino la Virgen María, se ponen bajo la voluntad de Dios. Contrario a lo que hicieron Eva y Adán, que dañaron la creación. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo llamaba el nuevo Adán y la Virgen María la nueva Eva. Los dos primeros dañaron la creación y los dos segundos arreglaron lo que se había dañado por culpa de los dos primeros. En este caso estamos hablando de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Luego él dice, levántense en que llegó mi hora, levántense en que llegó mi hora.
Todos pensaron que había llegado la hora de hacerse rey, de armarse, de luchar contra los romanos y quitarse esa opresión de encima, etcétera, etcétera, porque ellos esperaban un Mesías guerrero, y mentiras que no. Llegó la hora fue de que lo llevaran ante el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y aquí es necesario ya para terminar explicarles lo siguiente. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que yo les mostré a ustedes que, arrancando nuevamente, que el corderito animal tenía unas características, tenía que entrar 5 días antes para ser revisado por los sacerdotes que cumplieran esas características. Nuestro Señor Jesucristo es el nuevo y verdadero Cordero de Dios. Entonces, eh, como tenía que ser revisado por los sacerdotes que cumplieran esas características, entonces cuando él dice, antes en que llegó mi hora, fue cuando llegó Judas y lo llevaron ante el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Por qué lo llevaron ante Caifás? Porque era el sacerdote el que tenía que dar el ok para el sacrificio, para ver si este corderito cumplía estas tres características y era apto para el sacrificio. Por eso lo vuelvo a poner acá. Entonces, llegó la hora, ¿qué pasó? Vino Judas, le dio el beso, lo vendió y lo llevaron, según Mateo 26:57, vamos a leerlo a dónde lo llevaron. Dice así: los que prendieron a Jesús se lo llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio. Entonces, no olvidamos que para entender esto necesitamos recordar que el que tenía que dar el ok, es decir que el cordero era apto para el sacrificio, eran los sacerdotes. No olvidemos que ahí fue donde arrancamos. Por eso Jesús les llevaba ante el sumo sacerdote, no ante cualquier sacerdote, sino ante el sumo sacerdote, que era el que estaba para custodiar la ley hasta que llegara el Mesías. Entonces los llevan, se reúne el sumo sacerdote, se reúnen los ancianos, otros sacerdotes, se reúne todo el concilio y dice, y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, ahí está el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Porque yo les he dicho siempre que todo lo que Jesús hacía y decía tiene un mensaje muy importante, muy profundo, y es, por ejemplo, Jesús no decía nada porque por más que él dijera no le iban a creer. Él no se iba a ganar nada. Entonces hay momentos en la vida en los que ganamos peleas y batallas quedándonos callados. Bueno, no voy a profundizar más en eso, simplemente para que meditemos como todo lo que Jesús decía y hacía trae un mensaje profundo para cada uno de nosotros. Entonces, lo acusan y Jesús callado, callado. Entonces el sumo sacerdote, ojo, el sumo sacerdote, aquí está, le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Entonces, como Jesucristo callaba y no decía nada, el sumo sacerdote, ¿qué hace? Lo pone bajo juramento. Otra versión dice, en nombre del Dios vivo, es decir, pone a Jesús bajo juramento. Y con esto lo va a obligar a hablar. ¿Por qué? Porque Jesús era judío, estaba bajo la ley, y si él decía mentiras o no contestaba, pues cometía pecado. Y recuerden que una de las características del corderito era que era sin pecado. Entonces, como Jesús no podía pecar, el sumo sacerdote fue muy inteligente y dijo, yo lo voy a obligar a hablar. ¿Cómo lo obligo a hablar? Pues lo voy a poner bajo juramento. Y cuando lo puso bajo juramento, entonces dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, miren que ahí sí respondió, ya bajo juramento Jesús responde, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, reo es de muerte. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a condensar esto. Según Mateo 26, por favor lo pongo aquí más grande, según Mateo 26, 62, 63, el sumo sacerdote para que Jesús hablara lo pone bajo juramento.
a ver si de verdad es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Según nos dice Marcos, nos dice, tú lo has dicho, de hecho lo dice aquí también Mateo, pero Marcos nos lo clarifica y nos dice, tú lo has dicho, yo soy. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque lo que el sumo sacerdote escuchó fue, o para entender esto mejor, nosotros tenemos que ir a Éxodo capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Se acuerdan cuando Dios envió a Moisés a sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto? Que dice así, Moisés dijo a Dios, si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, lo que sucedió aquí fue que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al sumo sacerdote, tú lo has dicho, yo soy, el sumo sacerdote entendió que Jesús estaba diciendo que él era el mismo que había hablado con Moisés en la zarza ardiente. O sea, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, que significa es que es una blasfemia tremenda contra Dios, rasga sus vestiduras y dice reos de muerte, porque él entendió que Jesús había dicho que él era el mismo que había hablado con Moisés en la zarza ardiente. Y el sumo sacerdote no podía creer que un hombre, que era lo que él tenía él ahí al frente, ensangrentado, con ropas ensangrentadas y aporreado, dijera que él fue el que habló con Moisés en la zarza ardiente. Eso fue lo que él entendió claramente cuando Jesús le dijo, tú lo has dicho, yo soy. Y como él entendió eso, él se rasgó las vestiduras y dijo, reo es de muerte. Hermanos, ¿se acuerdan quién tenía que dar el ok para que el corderito fuera, cumpliera el ok? Es decir, el que decía si el corderito cumplía las características para hacer acto para el sacrificio, el sacerdote. Pues aquí tenemos no a cualquier sacerdote, sino al sumo sacerdote, al decir reos de muerte, diciendo que Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, es apto para el sacrificio. Y hay algo bien interesante, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote es el que estaba para cuidar el pacto de Dios hasta que viniera el Mesías, y tiene el sumo sacerdote el frente al Mesías y no lo reconoce. Si alguien tenía que haber reconocido al Mesías cuando viniera, era el sumo sacerdote, que era el que estaba para guardar la ley hasta que viniera el Mesías. Y vemos que el sumo sacerdote tiene a Jesús de enfrente y no lo conoce. Y a veces lo juzgamos y no nos damos cuenta que muchos de nosotros llevamos 30, 40, 50 años en la iglesia. Jesús se nos para al frente y no somos capaces de reconocerlo. Dan cuenta todo lo que uno puede sacar de esto, todos los mensajes que hay ahí. Pero el sumo sacerdote, sin darse cuenta, creyendo que se quitaba de encima un impostor, a Jesús, sin darse cuenta estaba cumpliendo el plan de Dios y estaba declarando que Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios y que era apto para el sacrificio, es decir, que cumplía las características de macho, porque Jesús era hombre, de un año porque fue voluntariamente a la cruz, y sin defecto porque Jesús no tenía pecado. Eso fue realmente lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo apto para el sacrificio, y ese Cordero de Dios que es apto para el sacrificio, declarado así por el sumo sacerdote, cuando dice reos de muerte, se quedó con nosotros en las especies del pan y el vino. Cuando tomó el aficoman y dijo, este es mi cuerpo, coman. Y cuando tomó la copa de vino y dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, tomen todos de ella. Instituyó la Eucaristía, presencia real de nuestro Señor Jesucristo. No literal, sino presencia real, cuerpo, alma y divinidad. A manera de sacramento, vemos pan, vemos vino, pero es real la presencia del cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Sáquense en eso de la cabeza que es literal, porque si fuera literal, nosotros tendríamos que ver a Jesucristo en ese pedazo de pan y tendríamos que morder como caníbales. De hecho, los primeros cristianos se les acusaba de caníbales, porque a ellos los acusaban ante el emperador romano pagano, de que ellos se reunían los domingos y sacrificaban al Hijo de Dios y se comían el Hijo de Dios.
Entonces les decían que los cristianos hacían sacrificios de niños y se comían al Hijo de Dios. Obviamente los enemigos de la iglesia queriendo que los emperadores persiguieran a la iglesia. Y ahí fue cuando Ireneo de León le escribe una carta al emperador y le cuenta qué es lo que realmente hacen los cristianos el domingo y habla perfectamente de la Eucaristía y le explica qué es realmente lo que se hace hacia el año 150 después de Cristo. Porque los primeros cristianos no murieron por el Jesús que caminaba, murieron por Jesús Eucaristía, porque ellos entendieron que Jesús se había quedado con ellos en el pan y en el vino en la Eucaristía. Tremendo eso, ¿no? Tremendo. Ellos entendieron, y cómo no lo iban a entender si ellos eran judíos y vieron lo que Jesús hizo dentro de la cena pascual, cómo el pan que lo prefiguraba a él dijo, este es mi cuerpo, cómo el vino que lo prefiguraba a él dijo, esta es mi sangre. Y después viene el Espíritu Santo y ellos terminan de comprender todo esto y dieron la vida por Jesús Eucaristía. Entonces nosotros podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo ahí instituyó la Eucaristía y como todo esto va unido, no hay Eucaristía sin sacerdote, no hay sacerdote sin Eucaristía. Vamos a ver que cuando hablemos del sacerdocio tendremos nuevamente que mencionar la Eucaristía y lo vamos a profundizar un poquito más. Por lo menos hoy quería traerles a ustedes esta parte de la cena pascual hebrea, de cómo de la cena pascual hebrea que nace la Eucaristía, de qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pues podamos comprender y entender por qué el jueves celebramos la institución de la Eucaristía. Entonces vemos cómo pasa lo mismo, vemos cómo todo concuerda y cómo es declara la similitud de los corderos animales con Jesús, el verdadero Cordero de Dios, señalado por Juan 1.29. Jesús es el Cordero de Dios que entra el mismo día que los corderos a Jerusalén. Es revisado con preguntas por los sacerdotes. Es declarado reo de muerte, es decir, acto para el sacrificio por el sumo sacerdote, la noche antes del sacrificio, como se tenía que hacer con los corderitos animales. Y es comido como los corderos animales pascuales por los discípulos de forma sacramental en las especies del pan y el vino. Si nosotros vemos, es exactamente lo mismo. Por eso es que de la cena pascual hebrea nace la Eucaristía y por eso es que Jesús nuestra Pascua, como lo dice el apóstol Pablo, Jesús es nuestra Pascua, ha sido inmolado, ha resucitado también. Y vemos que ahí se cumple también eso de que la Pascua era perpetua. Ahí vemos cómo se cumple todo eso. Entonces, creo que es un buen, pues es tratado de la mejor manera de explicarles cómo el Jueves Santo nosotros celebramos la institución de la Eucaristía y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que desde ahí lo entendamos de la mejor manera. Dejando ya con esto aquí para que podamos entrar en el sacerdocio ministerial que nace de esa orden de Jesús, hace de esto, orden sacerdotal, hace de esto en memoria mía, que miraremos nuevamente que no es simplemente recuerdo, no es simplemente simbólico, sino que es un sacrificio del Antiguo Testamento, donde se ofrecía un animal, lo comía el sacerdote que lo ofrecía y el pueblo que estaba con él. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que les sirva este video o que podamos profundizar un poquito en él, que lo tomen con calma, cojan su Biblia, cojan en qué anotar, vayan anotando todas estas cosas. Si se pueden conseguir una cena pascual así como esta, pues les va a servir para profundizar algunas cosas, aunque lo principal y lo elemental es lo que ya les he presentado el día de hoy, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Como todo va conectado, vamos a entrar en el sacerdocio ministerial y vamos a tener que volver a tomar parte de la Eucaristía. Luego vendremos con el mandamiento del amor y luego entraremos entonces en el viernes y en el sábado al anochecer. Les explicaré también por qué el sábado al anochecer, pues ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y seguiremos avanzando para que, vuelvo y repito, cuando lleguemos a la próxima celebración de que el Señor nos permita de una Semana Santa, sepamos entonces qué celebramos, por qué lo celebramos y dónde está el fundamento bíblico de eso que estamos celebrando. Si llegaron hasta el final del video, no se les olvide suscribirse, darle like, hacer comentarios, hacer preguntas y sobre todo compartirlo con familiares, amigos y conocidos para que así lleguemos a muchas personas y cuando el Señor les permita una próxima Semana Santa, pues sepan entonces
que se está haciendo en cada celebración. Sin más, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.